Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. ¿Saben la tristeza más grande de un sacerdote que después de haber trabajado tanto tiempo para Dios, le ganen las prostitutas y los publicanos en el cielo? Solo por un motivo, por ser incrédulos. Por ser incrédulos los curas y ellos le ganan por ser creyentes. Pero Jesús está retratando que el peligro, o sea, miren cómo Jesús es bueno. Nos muestra que la tentación del sacerdote es porque está en las cosas de Dios, ya no creer. Por estar tan acostumbrado a tener la Biblia en sus manos, ya no creer en eso, ya pasó de moda. Esa es la tentación. Y para ver si despertamos, para mí, no hay un golpe más grande de Jesucristo para los sacerdotes que ese. Las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino. Con razón, confabularon contra él para que lo mataran. Tenían razón. Y es que si volviera a decirlo aquí, ustedes y yo lo volveríamos a matar. Porque que nos diga eso. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. Hoy le presentamos este nuevo video. Tal vez miraron en la portada y se sorprendieron cómo así que las prostitutas le ganan a los sacerdotes en el reino de los cielos. Esto quiere decir porque en el tiempo de antes, cuando Jesús dijo, les aseguro que las prostitutas y los publicanos le llevan a ventaja a ustedes en el reino de los cielos. Porque le creyeron a Juan. ¿Por qué? Porque el sacerdote se cree más papa que el papa, entonces no escucha a nadie. Pero aquí el Padre Luis Toro lo habla en su bella homilía, un retiro que dio a varios sacerdotes de Venezuela. Es una enseñanza muy hermosa, muy concisa, que no sirve solamente para los sacerdotes, también para los laicos. Porque hay cosas donde el sacerdote se siente solo, porque los laicos no están ahí para él. Así que si tiene un amigo sacerdote, comparta este video, active las notificaciones, dele like y no olvide dejar su comentario. Y no olvides suscribirte, así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Un abrazo a la distancia. Del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Quite toda idea de Dios. Solamente reconoce que Dios no puede ser abarcado por el pensamiento. Está por encima de nuestra mente. Pero que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Que nos escuche. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso. Estamos en tu presencia. Reconocemos tu grandeza y nuestra pequeñez. Y te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y, cual Padre para con sus hijos, darnos todas las instrucciones para poder alcanzar la herencia eterna. Gracias por ese detalle tan maravilloso de haber dejado plasmado en las Sagradas Escrituras tu voluntad. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Espíritu Santo de Dios, actúa en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ¿quién me va a ayudar a leer hoy? Queridos hermanos, estamos compartiendo la revelación del Señor. Estamos haciendo teología, estudiando a Dios en las Sagradas Escrituras. Conociendo a Dios, conociendo su voluntad. Eso es teología. Teología no es estudiar lo que dice un autor. Teología es aprender a encontrarme con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Que si un autor lo hace, perfecto.
me da orientaciones, me da luces, pero debemos saber lo que es la teología. Y no es otra cosa sino escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras. No sé si ustedes recuerdan el pasaje que más me impacta a mí de las Sagradas Escrituras en labios de Jesús, que me golpea, pero también que me alerta. De Mateo capítulo 21, versículo, por ahí creo que es el 32. Pues si no es el 32 es el 30, pero me parece que es el 32 de Mateo capítulo 21. ¿Qué dice el 32? Porque vino Juan. El 31. Ahí mismo, 21, 31 o 30. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ese. Pero, ajá, y en el 31 entonces, ¿dónde está? El 30. No, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, el primero, y Jesús le contestó, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Bárbaro. Bárbaro. Estas palabras en labios de Jesús me golpean. Pero ¿saben cuándo me golpean más todavía? Cuando descubro a quién se lo estaba diciendo. Versículo 23. ¿Con quién estaba hablando? ¿A quién le dijo? Los publicanos y las prostitutas le ganarán en el reino de los cielos. Versículo 23. Entró en el templo y se puso a enseñar. Entró en el templo. Ya nos ubicamos. Y se puso a enseñar. Se le acercaron los sumos sacerdotes. ¿Quiénes? ¿Otra vez? Se le acercaron los sumos sacerdotes. ¿Quiénes? En el templo, donde se le da culto a Dios, ahí trabajan los sumos sacerdotes. Díganme, por favor, 2000 años después, ¿cuál es el templo? ¿Y quiénes son los sacerdotes que ofrecen a Dios el culto? Y que Dios ha encargado para que su palabra, de sus labios salga la palabra de Dios, y que el pueblo alcance la salvación alimentándose con la palabra del Señor. De los sacerdotes no ha cambiado nada, la misión es la misma. A los sacerdotes se les encomendó esta misión. A ustedes que se están encargados de la parroquia, del templo, a ustedes y a mí que estamos encargados de darle al pueblo el alimento espiritual, Jesucristo vuelve a decir, porque la palabra de Dios es vigente, es actual, no ha pasado de moda, solamente basta que lo creamos. Si lo creemos, Jesucristo dice, las prostitutas y los publicanos le van a ganar a los curas en el reino de los cielos y a los obispos. Solo por un motivo, a un grupo, no a todos, a un grupo, solo por un motivo. Ahora sí el versículo 31. ¿Cuál es el motivo? El 31 no, el 32. El 32. Porque vino Juan y enseñando el camino de la justicia y no le creyeron. Porque los sacerdotes no están prestos a creer en la palabra de Dios predicada por sus profetas, plasmada en las sagradas escrituras. Ese es el reclamo. Ese es el reclamo. Muy sacerdote, muy obispo, pero las prostitutas y los publicanos, si no tenemos la decisión, si no tomamos la decisión de creer en su palabra, hacerla nuestra,
en labios de Jesús, eso no lo inventé yo. Si lo hubiese inventado yo, estaría exagerando, pero si está en labios de Jesús, no es exageración, es advertencia. Los publicanos y las prostitutas no ganarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vino Juan y como profeta nos habló lo que Dios quería, pero no hemos querido obedecer a su palabra. Repítalo. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron. Por eso las prostitutas y los publicanos no ganarán el reino de los cielos. Pero eso sí, ante la sociedad y ante nosotros mismos, versículo 28, Jesucristo nos da esta instrucción, este ejemplo. A ver qué opinan ustedes. A ver, ¿qué les parece? sacerdotes, ¿qué les parece? Y le está hablando a los sacerdotes de aquel tiempo y de este tiempo. Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Ahí están las prostitutas y los publicanos, que a primera instancia dicen no, que viven como les viene en gana, pero llega un momento de enfermedad, un golpe, muerte de un familiar o cualquier circunstancia, o pasa el tiempo y ya se cansan de eso y van. Pero la segunda, Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió: Ya voy, Señor, pero no fue. esos somos los sacerdotes. Sí, Señor. Sí, Señor, cuente conmigo. Claro que sí. Para eso me ordené sacerdote. Claro que sí. Y la gente lo expresa de esta manera. Ustedes que están más cerca de Dios, ustedes que conocen las Escrituras, ustedes que... Sí, Señor, pero no fue. Y Jesús dice, ustedes mismos juzguen, dice Jesús. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? De eso se trata, hermanos. De eso se trata. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? De eso se trata. No pierda la cita, no pierda aquí. Porque el mismo Mateo en el capítulo 7, versículo 21, recuerden, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de mi Padre? Mateo 7, 21. La pregunta es, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de mi Padre? No cuál de los 2 era sacerdote. ¿Cuál era el sacerdote y cuál era la prostituta? ¿Cuál era el obispo y cuál era el publicano? No, Señor. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Punto. Lo demás es cuento. Dale. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces Jesús aquí dice, ¿por qué las prostitutas y los publicanos no ganan el reino de los cielos? Porque al final se convirtieron e hicieron la voluntad. Sacerdote, el peligro más grande que usted y yo tenemos es ser sacerdote y no hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios plasmada, descrita en las Sagradas Escrituras. Entonces las prostitutas y los publicanos nos ganarán en el reino de los cielos. Entonces haremos, como dice el Evangelio, solo diremos Señor, Señor, pero no haremos la voluntad de mi Padre. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces ya dice Jesús que ya nos está asomando algo, nos está asomando que existe un reino de los cielos,
Que por algo usted y yo vinimos a este mundo y por algo usted y yo somos sacerdotes, por algo creemos, por algo actuamos, porque creemos en el reino de los cielos. Pero para ganarlo, no basta con decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Versículo 24. ¿Cuál es la voluntad? Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Punto. Queridos hermanos, ese es hacer la voluntad de Dios. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Construir sobre roca. Pero mire que hay un peligro, que los sacerdotes construyamos sobre arena. Pongan cuidado. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece... El sacerdote que escucha la palabra de Dios, incluso la lee todos los domingos, pero no la pone en práctica, no tiene esa recta intención de la que hablábamos. Se parece a un hombre tonto. ¿A qué? Tonto, lo que se está perdiendo. Tonto. Debió meterse más bien a otra cosa. Antes. ¿A prostituta? Bueno, a otra cosa. Repito, quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Fue una ruina terrible. O sea, miren el final. El final es cuando nos encontremos con el Señor. Al final. El que construyó sobre roca, perfecto. No hubo ruina. El que construyó sobre arena, ruina total. Esa opción la tenemos nosotros. Y el mismo Jesucristo en el capítulo de San Juan, capítulo 12, versículo 47, nos da la revelación de cómo será el juicio. Juan 12, 47. ¿Cómo será el juicio? Hermanos sacerdotes, usted y yo que manejamos la palabra de Dios todos los días. Usted y yo que celebramos la misa y le predicamos al pueblo. Las prostitutas no pueden ganar en el reino de los cielos. Dale. Al que escucha mis palabras y no las cumple, al sacerdote que maneja la palabra, escucha la palabra y no la cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, ¿quién lo va a juzgar? Dale a ver. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, subrayen ese pedacito. Otra vez. Quien me desprecia. Otra vez. Quien me desprecia. Por última vez. Quien me desprecia. Subrayen esto. ¿Qué sacerdote desprecia a Cristo? No, yo no. Lejos de mí despreciar a Cristo. Yo a Cristo lo amo. Mi Señor, dijo el difunto presidente de ustedes, mi Cristo bendito. Mi Señor, yo no lo desprecio. Pero eso es en el labio suyo. Usted no lo desprecia, en el labio suyo. Pero en el labio del Señor, ¿quién lo desprecia? Otra vez. Quien me desprecia. ¿Quién es el que desprecia a Cristo? ¿Qué sacerdote desprecia a Cristo? Pongan cuidado. Y no acepta mis palabras. El sacerdote que no acepta la palabra de Cristo. El que no la ama. El que no está de acuerdo. El que la rechaza. El que la tira a la basura. El que no la predica. El que no la pone en práctica. Rechaza a Cristo. Si no está escrito, no me crean.
Pero si está escrito, por algo está escrito. Y recuerden que al final de nuestra vida, dice Jesús, yo no lo juzgo. El que desprecia mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? Atención, con la lupita. Otra vez. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién nos va a juzgar, sacerdotes? Atención, por favor, aquí respiren profundo, pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. La palabra que yo he dicho lo juzgará el último día. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! La cosa es en serio. Esta es la revelación. Este es el plan de Dios, este es el proyecto de Dios. Esto es mi Padre Dios que nos ama tanto, que nos dice exactamente todo lo que va a pasar, qué tenemos que hacer. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos va a mentir, Él no nos va a engañar. Pero ¿qué está pasando? Que esto no nos lo enseñaron en el seminario. No. Y como no tenemos tiempo para leer la Biblia, pues tampoco lo vamos a leer. Pero Dios ha querido que hoy llegue a nuestros oídos, precisamente que la palabra es la que nos va a juzgar. ¿Y saben qué significa que la palabra es la que nos va a juzgar? A ver, ¿qué está escrito? Aquí está escrito. Aquí está escrito. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Por qué no lo cumplió? Aquí está escrito. Yo no te juzgo. La palabra lo va a juzgar. ¿Por qué no lo hiciste? Es que a mí no me lo enseñaron en filosofía ni tampoco en teología. Está bien, está bien. Pero ¿y por qué no leíste las Sagradas Escrituras? Es que yo la leí, pero ¿y por qué no la creíste? ¿Por qué no creíste en la Escritura? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. El mundo nos tiene ciegos. No nos permite ver. Y no nos permite creer. Y este es el problema que tenemos. Por eso el Espíritu Santo nos advierte. Hebreos 3:7. ¿Qué nos advierte el Espíritu Santo en Hebreos 3:7? Y es el Espíritu Santo, no soy yo. No crean que soy yo. En consecuencia, como dice el Espíritu Santo. ¿Quieren oír el Espíritu Santo? Según la Biblia, ¿no? Pues si lo quieren oír, ahí les va. Otra vez. En consecuencia, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Supongo que ustedes lo creen, que existe el Espíritu Santo. Supongo que vinieron dispuestos a escuchar al Espíritu Santo. Pues como dice el Espíritu Santo. Si hoy escuchan su voz. Si hoy escuchan su voz. No endurezcan el corazón. Si hoy escuchan su voz, sacerdotes, no endurezcan el corazón. O sea, no piensen que ese cura se la fumó verde. Ese cura está loco. No hay que ser tan extremista. Ese está inventando. Con razón la gente dice que el cura está loco. Toro está loco, toro está loco. No, hermanos. Es que yo creo lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo lo confirma. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. No endurezcas el corazón. Necesitamos entonces ser dóciles a la palabra de Dios. Volvemos a Mateo 21, ahora el versículo 33. ¿Se acuerda que le está hablando a quién? No se acuerdan. Vamos a leer el 23 primero antes del 33. Mateo 21, 23. ¿A quién le estaba hablando Jesús en el templo? Pero por si acaso se le olvidó. Mateo 21, 23. Porque ¿qué? El problema es que nosotros sufrimos de olvidadera. A ver. Entró en el templo y se puso a enseñar. Se le acercaron los sumos sacerdotes. Listo. Ahí están los sumos sacerdotes.
Y el versículo 31, ¿qué fue lo que le dijo a los sacerdotes? ¿Cuál de los dos? Ah, el 32 era. ¿El 32? No. Donde dice las prostitutas. El 31. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia. No, donde dice las prostitutas. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, el primero. Y Jesús le contestó, aquí viene. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Se lo digo a los sacerdotes. Siga. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. ¿Saben la tristeza más grande de un sacerdote que después de haber trabajado tanto tiempo para Dios, le ganen las prostitutas y los publicanos en el cielo? Solo por un motivo, por ser incrédulos. Por ser incrédulos los curas y ellos le ganan por ser creyentes. Pero Jesús está retratando que el peligro, o sea, miren cómo Jesús es bueno, nos muestra que la tentación del sacerdote es porque está en las cosas de Dios, ya no creer. Por estar tan acostumbrado a tener la Biblia en sus manos, ya no creer en eso, ya pasó de moda. Esa es la tentación. Y para ver si despertamos, para mí no hay un golpe más grande de Jesucristo para los sacerdotes que ese. Las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de Dios. Con razón, confabularon contra él para que lo mataran. Tenían razón. Y es que si volviera a decirlo aquí, ustedes y yo lo volveríamos a matar. Porque que nos diga eso,